Hay un lugar en la Tierra más lejano que la Estación Espacial Internacional. Un lugar donde la presión aplastaría a un coche como si fuera una lata de refresco. Donde la oscuridad es total. Donde nadie debería poder sobrevivir. Y, sin embargo, hay vida allí. Vida que la ciencia no esperaba encontrar. Y lo que han descubierto recientemente está cambiando todo lo que sabíamos sobre el planeta. La fosa de las Marianas se encuentra en el Océano Pacífico, entre Japón y Filipinas. Es el punto más profundo de los océanos, casi 11.000 metros por debajo de la superficie. Para que te hagas una idea, si cogieras el monte Everest y lo tiraras allí, la cima de la montaña seguiría estando a más de 2.000 metros bajo agua. Durante décadas pensamos que este lugar estaba prácticamente muerto. Demasiado oscuro, demasiado frío, demasiada presión. Nada podría sobrevivir allí, pero estábamos equivocados. En los últimos años, expediciones científicas con submarinos y robots equipados con cámaras de alta definición comenzaron a explorar la fosa con mayor profundidad. Y lo que encontraron sorprendió a todos. No solo vida, sino vida extraña, vida abundante, y señales de que el fondo del océano es mucho más activo de lo que imaginábamos. Así que, vamos a bajar. Vamos al lugar más profundo y misterioso del planeta, y vamos a descubrir qué está pasando ahí abajo que está haciendo que los científicos se replanteen todo. Bienvenido, soy Andrew Mello, y este es Otro Planeta. Pero antes de empezar, si aún no te has suscrito, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido y deja tu like para que este contenido llegue a más personas. ¿Trato hecho? Ahora, observa con atención. Antes de hablar de los descubrimientos, es necesario comprender dónde nos encontramos. La fosa de las Marianas no solo es profunda, es hostil en una manera que desafía la imaginación. La presión en el fondo es de más de 1.000 atmósferas. Esto significa que cada centímetro cuadrado de su cuerpo sería aplastado por más de 1 tonelada de fuerza. Sus pulmones colapsarían instantáneamente, sus huesos se romperían, se convertiría en papilla. La temperatura oscila entre 1 y 4 grados Celsius. No se congela porque la presión es tan alta que el agua no se convierte en hielo, pero es lo suficientemente fría como para matar a cualquier cosa que no esté adaptada. Y no hay luz, ninguna. La luz solar no puede penetrar más allá de los 1.000 metros de profundidad. Más allá de eso, oscuridad total, completa, permanente. Durante décadas, los científicos pensaron que nada podía sobrevivir en esas condiciones. Pero en 1960, cuando el explorador Jacques Piccard descendió por primera vez al fondo de la fosa en el batiscafo Trieste, vio algo, un pez. Al menos parecía un pez, nadando tranquilamente bajo la presión más insana del planeta. Nadie le creyó del todo en ese momento, pero tenía razón. Y lo que hemos descubierto desde entonces es aún más impresionante. En 2014, una expedición liderada por el explorador James Cameron, sí, el director de Titanic y Avatar, capturó imágenes en alta definición del fondo de la fosa. Y lo que apareció en las cámaras sorprendió a todo el mundo. Criaturas translúcidas, anfípodos gigantes parecidos a camarones del tamaño de una mano humana, peces con cuerpos gelatinosos y sin escamas, porque las escamas rígidas no soportan la presión. Pepinos de mar lentos arrastrándose por el fondo fangoso y bacterias, muchas bacterias. Pero lo más impresionante no era solo que existieran, era cómo existían. Estas criaturas evolucionaron de formas que la ciencia nunca había visto antes. Sus cuerpos están hechos de proteínas especiales que no se descomponen bajo presión extrema. Sus células tienen moléculas que protegen el ADN de ser aplastado. No necesitan luz, no dependen de la fotosíntesis
Se alimentan de los residuos orgánicos que caen desde la superficie del océano, trozos de algas muertas, cadáveres de peces, cualquier cosa que se hunda. Y cuando no hay nada de eso, se alimentan de bacterias, o unos de otros. Es todo un ecosistema que funciona en la oscuridad, basado en la descomposición, en el reciclaje, en la supervivencia pura. Según estudios publicados en la revista Nature, Ecology and Evolution, algunas de estas criaturas tienen genes únicos que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Han evolucionado aisladas, en condiciones tan extremas que han creado soluciones biológicas completamente nuevas. Y esto plantea una pregunta inquietante. Si la vida puede existir aquí, ¿en qué otros lugares puede existir? ¿En las lunas heladas de Júpiter? ¿En los océanos subterráneos de Marte? La fosa de las Marianas no es solo el fondo del mar, se trata de redefinir los límites de la vida. Pero la extraña vida no fue el descubrimiento más impactante. Fue lo que encontraron debajo de ella. En 2020, investigadores japoneses de la Agencia Japonesa de Ciencia Terrestre y Marina hicieron algo sin precedentes. Perforaron el fondo de la fosa de las Marianas. No muy profundo, solo unos metros por debajo del lodo. Y lo que encontraron allí lo cambió todo. Rocas, pero no cualquier rocas. Rocas de la corteza oceánica que estaban siendo arrastradas hacia abajo, hacia el interior de la Tierra. Y junto con esas rocas, agua, mucha agua. La fosa de las Marianas se encuentra en una zona de subducción. Es donde se encuentran dos placas tectónicas. La placa del Pacífico se está deslizando por debajo de la placa de Filipinas, y a medida que desciende, se lleva todo consigo: sedimentos, agua, minerales. Y esa agua no desaparece. Se adentra muy profundamente hasta el manto terrestre. Y allí, a cientos de kilómetros bajo la superficie, cambia la química de las rocas, crea nuevos minerales y con el tiempo, en millones de años, contribuye a la formación de volcanes al otro lado del planeta. Pero hay más. Los científicos han descubierto que hay mucha más agua siendo absorbida por la Tierra de lo que imaginaban. Según estudios publicados en la revista Nature en 2018, la cantidad de agua almacenada en las rocas del manto puede ser 3 veces mayor que toda el agua de los océanos de la superficie. 3 veces. Esto significa que el planeta tiene un océano oculto, profundo, invisible, encerrado dentro de las rocas. Y la fosa de las Marianas es una de las puertas de entrada a ese océano. Y ahora viene la parte que duele. En 2019, el explorador Víctor Vescovo descendió hasta el punto más profundo de la fosa de las Marianas, llamado Challenger Deep. Batió el récord. Llegó más profundo que ningún otro ser humano antes que él. Y allí, a casi 11.000 metros de profundidad, encontró algo que no debería estar allí. Plástico. Una bolsa de plástico, flotando, en el lugar más aislado e inaccesible del planeta. No era solo la bolsa. Los análisis de muestras de sedimentos revelaron la presencia de microplásticos, pequeños trozos de botellas, envases, redes de pesca, todo desintegrándose lentamente y hundiéndose hasta el fondo. Y lo peor, los investigadores encontraron microplásticos dentro de los estómanos de los anfípodos. Estas criaturas que viven aisladas desde hace millones de años, que han evolucionado en un mundo sin luz, sin interferencia humana, están comiendo nuestra basura. Un estudio publicado en la revista Royal Society Open Science en 2019 analizó criaturas del abismo.
y descubrió que el 100% de ellas tenían microplásticos en su sistema digestivo. El 100%. Hemos llegado a la cima del Everest. Lo hemos contaminado. Hemos llegado al fondo del océano. También lo hemos contaminado. Ya no hay ningún lugar intacto. Y eso no solo es triste, es una advertencia. Porque si hemos conseguido contaminar el lugar más profundo de la Tierra sin siquiera intentarlo, imagina el daño que estamos causando donde realmente lo intentamos. Pero no todo es desesperación. Los descubrimientos en la fosa de las Marianas también están abriendo puertas para medicamentos, para tecnología, para comprender cómo se adapta la vida. Los científicos están estudiando las proteínas de las criaturas de las profundidades marinas para desarrollar nuevos materiales que soportan presiones extremas, que resisten condiciones imposibles. Esto se puede utilizar en ingeniería, en medicina, en la exploración espacial. Las bacterias que se encuentran en la fosa producen enzimas únicas. Algunas de ellas pueden descomponer contaminantes, otras pueden utilizarse en biotecnología. Hay empresas farmacéuticas que investigan compuestos extraídos de estas criaturas para crear nuevos antibióticos. Y comprender cómo circula el agua entre la superficie y el interior de la Tierra a través de las fosas oceánicas puede ayudarnos a predecir terremotos y erupciones volcánicas, porque todo está conectado. El fondo del océano no está separado del resto del planeta, forma parte del sistema. Cada descubrimiento en la fosa de las Marianas no se refiere solo al fondo del mar. Se trata de entender la Tierra como un organismo vivo que respira, que recicla, que se transforma constantemente. Entonces, ¿qué encontraron realmente en la fosa de las Marianas? Vida donde no debería haberla, agua entrando en el centro del planeta, plástico donde nunca debería llegar, y un recordatorio de que sabemos menos sobre el fondo de nuestros propios océanos que sobre la superficie de Marte. Más del 80% de los océanos siguen sin explorarse, sin cartografiar, sin estudiar. Y cada vez que descendemos encontramos algo que desafía lo que creíamos saber. La fosa de las Marianas no es un lugar muerto, es un laboratorio, un archivo, una ventana al interior del planeta y un espejo de lo que le estamos haciendo. Porque si hasta allí, en lo más profundo y oscuro, nuestra presencia ya se hace sentir, entonces ya no hay excusa, ya no hay dónde esconder la basura, ya no hay forma de fingir que el problema no es nuestro. Los descubrimientos en la fosa de las Marianas apenas están comenzando. Cada expedición trae algo nuevo, cada inmersión revela otra sorpresa. Y tal vez la lección más importante sea esa. El planeta aún tiene secretos, lugares que apenas hemos tocado, criaturas que apenas conocemos, y todo eso puede desaparecer antes de que sepamos que existía. Explorar el fondo del océano no es solo curiosidad científica, es una urgencia, porque no podemos proteger lo que no conocemos y no podemos conocer lo que no exploramos. La fosa de las Marianas está ahí, silenciosa, oscura, llena de vida imposible y misterios sin respuesta, y nos desafía a mirar hacia abajo, a descender, a comprender, antes de que sea demasiado tarde. ¿Sabías que había tantas cosas sucediendo en el fondo del océano? ¿Qué es lo que más te impactó de esta historia? Déjanos tus comentarios. Si este video te hizo ver los océanos de una manera diferente, compártelo. Suscríbete al canal. Hay mucho más por aquí. Nos vemos en el próximo video. Adiós.